Saludos para todos. Ya estamos en otro encuentro con el maravilloso mundo de las ciencias. Y para comenzar les propongo revisar el trabajo independiente de la lección anterior, para lo cual los invito a observar la siguiente lámina. Están observando ustedes ya una foto que representa a las mitocondrias. Recuerden ustedes que estas están constituidas por dos membranas lipoproteicas, una interna y una externa. Que la membrana interna va a formar precisamente las llamadas crestas mitocondriales, donde se encuentra ubicada la matriz mitocondrial. La composición lipoproteica de su membrana es característica. Estas van a contener una gran cantidad de enzimas y coenzimas que van a participar precisamente en las transformaciones energéticas. Todo esto guarda una estrecha relación con la función de estas estructuras celulares, o sea, que están relacionadas con el proceso de respiración celular. Esto es solo un ejemplo de uno de los orgánulos que hemos escogido. Ustedes pueden haber escogido cualquier otro orgánulo estudiado en la lección anterior y haber relacionado la estructura con la función o las funciones que realizan en la célula. Hoy precisamente continuaremos el estudio de la célula, donde explicaremos la relación estructura-función del núcleo en la célula. Les propongo ya conocer el título de la lección. Unidad número 2. Los niveles de organización de la materia. Lección 8. Núcleo, estructura y función. Podemos comenzar señalando que el núcleo de las células eucariotas es relativamente grande, aunque siempre va a guardar cierta relación con el volumen celular de la célula. Vamos entonces a profundizar observando el siguiente esquema. Están observando ustedes cómo, formando parte de las estructuras básicas de la célula, se encuentra el núcleo. El núcleo es una estructura de gran tamaño, aunque decíamos que su tamaño siempre va a guardar cierta relación con el volumen celular. Generalmente es esférico, aunque también podemos encontrarlos de diferentes formas, como por ejemplo aplanados, lobulados, etc. En el medio interno nuclear, como ustedes pueden observar, recibe el nombre de nucleoplasma, donde se encuentra inmerso el nucleolo
y la cromatina. Ustedes pueden observar en el esquema la presencia del nucleolo precisamente en el centro del núcleo. En los núcleos que no se están dividiendo, o sea, donde no está ocurriendo la división celular por mitosis o meiosis, procesos que estudiaremos posteriormente, se observa la cromatina y también la presencia de uno o más nucleolos. Estos van a estar constituidos fundamentalmente por ARN, o sea, por ácido ribonucleico y por proteínas. Después de observar estas características en el esquema de la célula eucariota, los invito a resumir para que ustedes puedan tomar notas en su libreta. Núcleo. Su tamaño es relativamente grande, aunque guarda cierta relación con el volumen celular. Tomen esta nota y tengan presente la ortografía. En el núcleo encontramos el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, portador de la información genética. El medio interno nuclear recibe el nombre de nucleoplasma, donde se encuentra inmerso el nucleolo y la cromatina. Hay que destacar que los nucleolos son estructuras densas constituidas por proteínas y ARN, o sea, ácido ribonucleico. Y la cromatina va a estar constituida por proteínas y ADN. En el núcleo encontramos los cromosomas, que intervienen en la transmisión de las características hereditarias. Quiero destacar que los cromosomas van a estar formados por pequeñas unidades llamadas genes.
Ahora les propongo un pequeño resumen mediante la observación de un video. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está formado por una envoltura nuclear que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. Muy interesante, ¿verdad? Debemos destacar también que los cromosomas se encuentran formando parte de todo el material nuclear en las células eucariotas. Ahora los invito a conocer algunas de las características de los cromosomas. Características de los cromosomas. Los cromosomas están constituidos fundamentalmente por segmentos llamados genes, indispensables en la transmisión de las características hereditarias, como el color de los ojos y el pelo, la estatura, entre otras. Copien esta nota en su libreta, que es muy importante. La dotación cromosómica de todos los individuos está constituida por un conjunto determinado de cromosomas, o sea, N cromosomas, todos ellos diferentes o juego haploide del cariotipo. Hay que señalar que se denomina haploide a la célula u organismo que presenta una sola serie o juego de cromosomas y que el cariotipo representa la dotación cromosómica específica de cada especie.
repito que se denomina haploide a la célula o organismo que presenta una sola serie o juego de cromosomas y que el cariotipo determina la dotación cromosómica específica de cada especie. En los organismos diploides, la dotación cromosómica completa contiene 2 juegos haploide, es decir, 2 N cromosomas. Quiero señalar que denominamos organismos diploides a aquellos que presentan 2 series o juegos de cromosomas. Vamos a explicar tomando como ejemplo la especie humana. Si observamos el cariotipo humano, vemos la presencia de 23 pares de cromosomas, homólogos por supuesto, o sea, una muestra de 46 cromosomas. De estos, un par representa los cromosomas sexuales, o sea, aquellos que van a determinar el sexo del nuevo individuo, y un par o 22 pares de cromosomas no sexuales. O sea que el número de cromosomas, recuerden que se mantiene constante en cada una de las especies. Esto vamos nosotros a profundizar cuando estudiemos los procesos de mitosis y meiosis, o sea, la división celular. Con respecto a los cromosomas, quiero presentarles ahora un dato interesante. Los cromosomas fueron descubiertos alrededor del año 1880, como consecuencia de los estudios sobre la división celular, pues pueden ser observados al microscopio óptico con relativa facilidad al ser teñidos con colorantes
básicos. Quiero explicarles que, precisamente basándonos en los colorantes básicos, los radicales químicos llamados auxocromos tienen la propiedad de fijar eficazmente el colorante deseado, o sea, se trata de ácidos y bases que originan específicamente colorantes ácidos y básicos. El núcleo en la célula contiene el ADN, o sea, el portador de la información genética. Sin embargo, no siempre se pensó así. Algunos científicos le atribuían esta propiedad a las proteínas. Pero, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Para ello les propongo observar un material donde se hallará la respuesta de cómo se llega a la conclusión de que es el ADN y no las proteínas los que portan la información genética. Pero antes quiero mostrarles una guía de observación en la que ustedes deben de centrar su atención en el material. Después entonces podrán disfrutar del material. En la guía de observación, ustedes van a centrar la atención en la función de los cromosomas, cómo se realiza el aislamiento del ADN, cuáles son los componentes básicos del ADN y cómo se demuestra que es el ADN el que transmite la información genética y no las proteínas. Esta secuencia de letras es una especie de receta. Son engañosamente simples, pero de hecho pueden ser las instrucciones más complejas de nuestro planeta. Ellas forman el código genético que especifica las características de todos los organismos vivientes y son centrales para nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Estas letras representan las bases de nitrógeno del ácido desoxirribonucleico o ADN. En años recientes, el ADN se ha vuelto el foco de intensas investigaciones científicas y comerciales. Pero la búsqueda del código genético ha estado en marcha desde que los principios de la herencia fueron formulados. A principios del siglo XX, los científicos empezaron a vislumbrar que los pequeños fragmentos de materia, llamados cromosomas, contenían enormes cantidades de compleja información. Se necesitaría pensamiento creativo y concertados estudios de laboratorio durante muchos años para establecer finalmente el ingrediente genético fundamental, el ADN. Cambio. Diversidad. Sistema.
sistemas. Equilibrio. Biología, desarrollo de la genética molecular, la búsqueda del código genético. Hace 100 años, el químico suizo Friedrich Miescher aisló esta asombrosa molécula, ácido desoxirribonucleico o ADN. Pero se necesitaron más científicos en un periodo de 80 años para concluir que el ADN es el material genético. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado para aprender cómo sucedió el descubrimiento del ADN como material genético. Los científicos sabían desde hacía tiempo que los cromosomas contenían proteínas y ADN. Teniendo eso en mente, podemos empezar a armar este rompecabezas. La primera pieza nos lleva a Friedrich Miescher en 1870. Él fue el primero en aislar el ADN. Él pensaba que resolviendo el misterio de la composición nuclear, se abriría una ventana y podríamos ver los misterios de la vida. El único problema era que en la época en que aisló el ADN, los científicos pensaban que las proteínas llevaban la información genética. Y nadie le puso mucha atención a su descubrimiento. ¿Por qué eligieron las proteínas como el material genético? Lo que estoy poniendo en la mesa ahora son las abreviaturas de los 20 aminoácidos. En ese tiempo se sabía que las proteínas estaban hechas de estos aminoácidos en diferentes combinaciones. El ADN solo tiene 4 nucleótidos. Y parecía ser una molécula demasiado simple para que llevara todo el material genético para la variación de las especies e incluso las diferencias individuales dentro de una especie. No todos pensaban que esas proteínas eran el material genético. Eso nos lleva de nuevo al rompecabezas. Y a una segunda pieza. Frederick Griffith. Yo he leído acerca de él. Él fue muy importante, pero no recuerdo por qué. Frederick Griffith fue un bacteriólogo que trabajó en Inglaterra en 1928. Él trataba de producir una vacuna contra la neumonía. Experimentó con 2 diferentes cepas de bacterias Streptococcus pneumoniae. Vamos a analizar sus experimentos. Biobúsqueda. Frederick Griffith usó 2 cepas de bacterias Streptococcus pneumoniae. Una cepa encapsulada que causa la neumonía y una cepa no encapsulada que no causa neumonía. La cápsula protege a la bacteria del sistema inmunológico del organismo invadido. Cuando él inyectó a un grupo de ratones con la bacteria encapsulada, estos contrajeron neumonía y murieron. Griffith tomó muestras de sangre de los ratones muertos y encontró bacterias encapsuladas vivas en las muestras. Inyectó a un segundo grupo con bacterias no encapsuladas, las cuales no produjeron infección y los ratones vivieron. Sus muestras de sangre no revelaron bacterias vivas. Luego, un tercer grupo fue inyectado con bacterias encapsuladas que habían sido matadas con calor. En este caso, los ratones también sobrevivieron. La aplicación de calor aparentemente había debilitado la virulencia o la capacidad causante de neumonía de la bacteria encapsulada. Sin embargo, cuando un cuarto grupo fue inyectado con una mezcla de bacterias encapsuladas matadas con calor y bacterias no encapsuladas vivas, los ratones murieron. Individualmente, las bacterias encapsuladas matadas con calor y las bacterias no encapsuladas vivas no infectaban a los ratones, pero en combinación mataban a los animales. Las muestras de sangre de esos ratones revelaron bacterias encapsuladas vivas en los ratones. ¿Qué conclusiones creen que Griffith sacó de esos resultados? Bueno, que pudo haber algo aún presente en las bacterias no encapsuladas que causó la infección, aun cuando las bacterias encapsuladas fueron matadas con calor. Y la bacteria fue eliminada porque en el ratón aún está vivo. Pero el ratón que fue infectado con la bacteria encapsulada no matada con calor, está muerto. Sí, pero la bacteria no encapsulada estaba viva. Así que, por lo tanto, pudo haber adquirido la habilidad de causar infección. Aunque las bacterias calentadas estuvieran muertas, el material genético que puede causar neumonía pudo haber estado aún funcional y, por lo tanto, este fue pasado a la bacteria viva que infectó al ratón. Excelente deducción, Benas. El principio donde los organismos vivos incorporan ADN extracelular a su genoma es llamado transformación. Pero aún no hemos respondido a la pregunta de si las proteínas o el ADN es el material genético. Tienes razón, Cam. Pero esto puso las bases para otro experimento.
Y eso nos lleva de vuelta al rompecabezas. Y a la tercera pieza. Y hasta el año de 1944. En esta pieza aparecen 3 hombres, Oswald Avery, Colin McLeod y Maclean McCarthy. Sí, estos 3 científicos construyeron sobre el trabajo de Griffith. Su experimento era determinar la naturaleza química del material genético que causó el cambio en las bacterias no encapsuladas en el experimento de Griffith. Primero, separaron a las bacterias encapsuladas matadas con calor en las partes componentes: carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN y ARN. Bueno, el resultado confirma que el ADN es el material genético. Y que solo cuando el ADN está presente, las bacterias no encapsuladas se transforman en la cepa encapsulada infecciosa. ¿Y los científicos finalmente se convencieron de que el ADN y no las proteínas eran el material genético? Todavía existían escépticos que creían que el ADN era una molécula demasiado simple y que las proteínas, siendo más complicadas, eran la opción lógica para el material genético. Pero en 1952 hubo otro experimento que le dio nueva luz al rompecabezas del ADN. Es tiempo para la pieza número 4. Alfred Hershey y Martha Chase hicieron un experimento que finalmente llevó a la aceptación del ADN como el material genético. Biodescubrimiento. Hershey y Chase trabajaron con un bacteriófago que consta de ADN envuelto en un abrigo proteínico. Ellos pudieron etiquetarlos radioactivamente y distinguir 2 muestras diferentes del virus, usando rastreadores radioactivos. El abrigo proteínico de un cultivo de virus fue etiquetado usando sulfuro radioactivo, y el ADN del otro cultivo fue etiquetado con fósforo radioactivo. El sulfuro se encuentra en la proteína, pero no en el ADN. Similarmente, el fósforo es constituyente del ADN, pero no de la proteína. Los bacteriófagos etiquetados fueron luego mezclados con las bacterias. Y el análisis posterior de las bacterias infectadas mostró que el sulfuro radioactivo había permanecido fuera de las células de las bacterias, en la proteína de los abrigos virales. Sin embargo, había fósforo radioactivo presente dentro de las células de las bacterias. Las bacterias que contienen el ADN viral producirán partículas virales completas que son idénticas al bacteriófago original. ¿Qué conclusiones pueden sacar de estos resultados? Bueno, que el fósforo radioactivo debe haber entrado a la bacteria con el ADN viral que fue etiquetado con el fósforo. El material genético para el virus es el ADN y no la proteína. Lo cual coincide con los resultados del sulfuro radioactivo, que mostró que la radioactividad se localizó en el abrigo proteínico del virus, fuera de la bacteria. Sí. Después de este experimento, el ADN fue ampliamente aceptado como el material genético. Aún quedaba la cuestión de su estructura. Muchos científicos pensaban que era una molécula demasiado simplista para codificar las complejidades de la vida, así que se lanzaron a tratar de revelar la estructura molecular del ADN. Y eso nos lleva de nuevo al rompecabezas. La pieza número 5. Nos regresa a 1920 y los experimentos de P.A. Levine. ¿P.A. Levine trabajó con ratones también? En realidad, P.A. Levine era un bioquímico renombrado y él demostró que el ADN podía ser descompuesto en 4 bases de nitrógeno: adenina, guanina, tiamina y citosina, un azúcar de 5 carbonos y un grupo de fosfatos. Basado en las proporciones de estos componentes, Levine hizo 2 deducciones, una que era correcta y otra que era incorrecta. La primera deducción que hizo fue que cada base de nitrógeno estaba pegada a una molécula de azúcar y que ésta a su vez estaba pegada a un grupo de fosfatos. Eso formaría una sola molécula que él llamó nucleótido. Esa fue la deducción correcta, ¿verdad? Sí. La segunda deducción que hizo estaba basada en sus mediciones. En cada muestra que midió, las proporciones de las bases de nitrógeno eran aproximadamente las mismas. Así que él concluyó que las 4 bases de nitrógeno debían estar presentes en el ADN en iguales cantidades. pareció lógico en aquel tiempo. Levine hipotetizó que esas moléculas estarían agrupadas en grupos de 4 tetranucleótidos y que esas moléculas estaban encadenadas a lo largo del ADN una y otra vez, una tras otra. Aun cuando esta hipótesis era incorrecta, dominó el pensamiento científico durante una década. Hasta 1947, cuando Erwin Chargaff hizo su investigación sobre la base de composición del ADN. Chargaff descubrió que el ADN es específico a las especies. Cuando el ADN de un organismo es muestreado,
Las medidas de proporciones de las bases de nitrógeno siempre serán las mismas dentro de una especie, pero la proporción o el radio de las bases variará entre las especies. La única cuestión que faltaba era su estructura molecular. Creo que eso nos lleva a la siguiente pieza del rompecabezas. Y aquí está. Tiene que ver con la cristalografía de rayos X del ADN. Ese fue el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Ellos trabajaron en la estructura molecular del ADN. La pieza final del rompecabezas. Esta pieza muestra el trabajo de James Watson y Francis Crick. Y así es como se ve el ADN. Watson y Crick propusieron este modelo después de haber analizado todos los datos de las fuentes que hemos estado discutiendo. La más importante serie de datos vinieron de Chargaff para la proporción de bases de nitrógeno y Franklin y Wilkins con su cristalografía de rayos X del ADN. De los datos de los rayos X, ellos hipotetizaron que el ADN era una espiral de filamento doble y que cada filamento se enredaba alrededor del otro. Ellos midieron el radio de la espiral y determinaron que la única manera de mantener un radio consistente a lo largo de todo el ADN era si la adenina se apareaba con la tiamina y que la citosina se apareara con la guanina. Esas parejas ocupan el mismo espacio radial. El ADN está compuesto de un fosfato, un azúcar de 5 carbonos llamado desoxirribosa y 4 clases de bases de nitrógeno. La adenina y la guanina son estructuras de doble anillo que pertenecen al grupo llamado de purinas. La tiamina y la citosina pertenecen al grupo de piramidinas y tienen un solo anillo. Esos componentes del ADN están arreglados en unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido consta de una base de nitrógeno pegada a una desoxirribosa y a un fosfato. Cada nucleótido tiene sitios disponibles para unirse con otros nucleótidos. Muchos nucleótidos se unen y forman un polinucleótido. La molécula de ADN consta de 2 filamentos de nucleótidos unidos por el apareo de bases de nitrógeno. La adenina se aparea con la tiamina y la guanina se aparea con la citosina. Queda demostrado que es el ADN en el núcleo el portador de la información genética y no las proteínas, ¿verdad? Ahora los invito a un resumen de los aspectos fundamentales de nuestra lección. El núcleo de la célula eucariota contiene ADN, portador de la información genética que regula el funcionamiento de la célula. En el núcleo de las células que no se están dividiendo, se observa la cromatina y uno o más nucleolos.
El número de cromosomas varía según la especie y el conjunto de ellos, característicos de una especie, constituye su cariotipo. Creo que con este estudio ha quedado demostrada la importancia que tiene el núcleo en la célula, así como la relación estructura-función. Ahora les propongo una actividad independiente para que continúen profundizando en este estudio. El núcleo es de vital importancia en la célula. Argumenta la afirmación anterior. Recuerden ustedes que deben dar razones específicas para argumentar la importancia del núcleo en la célula, basándonos en todo lo que hemos estudiado del núcleo. También los invito a que con su facilitador y el colectivo realicen las actividades que aparecen en su folleto de trabajo. Y ya nos estamos despidiendo hasta un próximo encuentro, donde los vuelvo a esperar en el maravilloso mundo de la ciencia. Hasta pronto.